les damos la bienvenida a nuestra sesión del Permanent Seminar on Human Rights, Global Economic Governance. El día de hoy estamos de manteles largos. Recibimos a la doctora Fernanda Cobo, académica de tiempo completo del Departamento de Derecho, quien nos va a hablar sobre la soberanía farmacéutica y el abasto de medicamentos en México. Así es que escuchamos atentamente a la doctora Cobo lo que nos quiera comentar sobre este tema. Ella es especialista en Derecho y Salud Pública. Adelante, Fernanda, querida. Pues muchísimas gracias, Ari, muchísimas gracias, Vicky, y gracias a todas las personas que nos ven el día de hoy. Pues la verdad es que el día de hoy quiero comentarles brevemente un poco lo que ha pasado. Mucho se ha dicho en las noticias sobre el llamado fracaso de la compra consolidada de medicamentos para el ciclo 2025-2026 en México. Me gustaría hablar un poco sobre qué fue lo que pasó con esta compra, cuáles han sido los puntos más débiles o que hemos observado desde la investigación de la academia que se pudieron haber mejorado, y también hablar un poco sobre este nuevo decreto que hace algunos días se publicó, bueno, ya se publicó hace el 2 de junio de 2025, que tiene como o por objeto fomentar la inversión en territorio nacional, pues para fortalecer el desarrollo de la industria farmacéutica nacional, y que pues ese sería mi liga con el concepto de soberanía farmacéutica. Entonces, bueno, para empezar, creo que nada más para aclarar algunos puntos sobre a qué nos referimos por soberanía farmacéutica, creo que es importante decir que se entiende la soberanía farmacéutica como la capacidad del Estado que tiene para producir de manera autónoma o semiautónoma medicamentos y demás insumos estratégicos para la salud, ¿no? Y por insumos para la salud nos referimos a vacunas, nos referimos a medicamentos que pueden ser genéricos, de innovación, biotecnológicos, hemoderivados, radiológicos, entre otros, pero también a otros tipos de insumos como pueden ser pues el material de curación, los termómetros, estas máquinas impresionantes que ahora se tienen para tener imágenes diagnósticas. Entonces, el objetivo de esta soberanía es que el país pueda, más o menos de esta manera autónoma, producir todos estos insumos sin depender de otros países, ¿no? Y bueno, algunos ejemplos de cómo no somos países soberanos, especialmente en América Latina, pues los pudimos ver derivados de la crisis por la COVID-19 y los faltantes de vacunas, donde básicamente pues los países no podíamos producir de manera autónoma las vacunas para la COVID-19, ¿no? Solamente como algunos de los ejemplos. Ahora, hablar de soberanía farmacéutica es un concepto un poco raro, ¿no? En un mundo globalizado, y más cuando hablamos de medicamentos y de insumos para la salud. Es una realidad que las cadenas productivas están por todo el mundo. La cadena de producción, especialmente de medicamentos y específicamente de los activos farmacéuticos o los llamados APIs, que son los Active Pharmaceutical Ingredients, que son la base de todos los medicamentos. Pues no, la verdad es que están regados principalmente por China y por India, ¿no? Decir que un país puede soberanamente y autónomamente producir un medicamento es no ver la realidad de las cadenas de suministro que están por todo el mundo, ¿no? Entonces, eso me gustaría primero dejarlo como claro. Un país no va a ser soberano farmacéuticamente en absolutamente todo, justamente por la realidad del mundo, y por cómo se han empezado a integrar las cadenas de producción. Ahora, cuando uno habla y me voy a enfocar en medicamentos, de nuevas moléculas, pues pasa por muchísimas fases de desarrollo que se relacionan además con la inversión que un país puede directamente o no tener o aportar para el desarrollo de una molécula, ¿no? En Estados Unidos se habla también de estas moléculas que no pasan the valley of the death, ¿no? Que se le dice a las moléculas que se quedan muertas y que solamente tiene que llegar un gran inversor a rescatarlas, generalmente es la industria farmacéutica o lo que nosotros denominamos como el Big Pharma, que invierten esas moléculas que previamente fueron financiadas por las instituciones gubernamentales públicas. Y eso es lo que pasa mucho en países como Estados Unidos, donde los National Institutes for Health, etcétera, inyectan
billones de dólares a las universidades para el desarrollo de nuevas moléculas y donde podemos decir que entonces en esos países pueden ser más o menos soberanos, ¿no? En cuanto a tema de innovación y que vemos que desafortunadamente en países de América Latina, pues eso no sucede, ¿no? Ahora, eh, eso por un punto, eso me quería, pues sí, o sea, sí quería dejarlo claro sobre el tema de soberanía farmacéutica, que no es, vamos, o sea, que nosotros alcancemos ese concepto como país es bien complicado, ¿no? Y que bueno, pues han habido muchos esfuerzos en el mundo por tratar de sí fomentar la industria nacional. Pero bueno, pero mucho depende también de la capacidad del gobierno para invertir, como les mencionaba en el caso de Estados Unidos, en el Research and Development de nuevas moléculas, pero otra también tiene que ver con la capacidad que tiene el gobierno de ser un buen comprador de los insumos para la salud. Y aquí quiero ahora sí ya ligarlo con nuestra experiencia. Porque bueno, sí sabemos que el poder de compra de estados donde reconocemos constitucionalmente y convencionalmente nos adherimos a las convenciones internacionales y el derecho a la salud, pues son países que tienen sistemas de salud básicamente financiados en gran medida por los estados. O sea, el poder de compra que te da te permite o no, ¿no? Sí, dependiendo de qué tan buen comprador y pagador seas, alterar también el mercado para fomentar la producción nacional, ser un poquito más soberano farmacéuticamente o no, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo nos encontramos, ¿no? En México. Y aquí quiero hablar sobre la compra consolidada de este año. Pues, a ver, no quiero decir que esta compra consolidada haya sido la peor que hemos tenido en los últimos años, porque sería mentir, ¿no? Y también sería no hacer un análisis como puntual de lo que sucedió desde 2018 a la fecha. Hemos tenido como 5 mecanismos de compra distintos, ¿no? Desde 2018. Antes de 2018, fíjense, pasamos por unas etapas bien raras, donde cada una de las instituciones compraba autónomamente los insumos que necesitaban. Se basaban en la ley de adquisiciones al corriente y entonces ellos emitían sus propias licitaciones, adjudicaciones directas, invitaciones a cuando menos 3 personas o 3 proveedores, y así cada una de las instituciones prestadoras de servicios de salud se allegaba de los insumos que necesitaban. Más adelante se dieron cuenta, bueno, y esto porque México tiene un sistema de salud fragmentado, ¿no? Pues empezando por ahí. Y tener un sistema de salud fragmentado quiere decir que pues tenemos un sistema de salud que tiene distintos proveedores de servicios personales de salud. Y aquí hago la diferencia entre servicios personales de salud y servicios de salud pública, porque los servicios personales de salud son los que nos dan o nos proveen a cada una de las personas, estas instituciones, para solucionar nuestras necesidades inmediatas, sentidas, percibidas o reales de salud en el momento que las requerimos. O sea, ahí ya abro otro concepto completamente distinto que ya tendría que ver con acceso al servicio de salud, con acceso efectivo al servicio de salud, que es recibir pues, la atención que necesitas en el tiempo que la requieres y con la calidad que la requieres, incluidos los insumos para la salud, ¿no? Que necesites. Pero bueno, me regreso. Eso era lo que pasaba hace algunos años. Posteriormente se dan cuenta las instituciones y en ese momento estábamos más enfocados o el sistema de salud había pasado por un proceso de descentralización y federalización muy fuerte, donde a las entidades federativas se les había dado pues sí, el mandato de fortalecer sus sistemas estatales de salud para la población sin seguridad social. Y entonces cada uno de los estados también compraba de manera distinta sus insumos. Por ahí de 2013, si no me falla la memoria, se dan cuenta que pues tendríamos mayor poder de mercado si todos consolidáramos nuestra demanda de insumos para la salud, ¿no? Entonces podríamos tener mejor negociación con los proveedores de insumos. Y básicamente el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que se encargó por muchos años de llevar a cabo la denominada compra consolidada de medicamentos y de insumos para la salud, ¿no? Entonces, esta compra consolidada de medicamentos logró hasta 2018 ser coordinada
por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la verdad es que sí generó ahorros importantes por la creación simplemente de este poder unificado de negociación con las demás, con los proveedores, ¿no? Se crearon en el Inter otras instituciones en México, como fue la Comisión Negociadora de Precios de Medicamentos. Esa Comisión Negociadora de Precios de Medicamentos iba a negociar medicamentos de fuente única o de patente, ¿no? Es decir, aquellos medicamentos que no hay otro proveedor en el mercado, ya sea porque están sujetos a un derecho de patente o porque aún habiendo vencido el derecho de patente, no tienen los proveedores otra forma o más bien no hay más proveedores en el mercado que puedan proveer ese insumo. Entonces, esta comisión negociaba los precios que luego eran pactados por el Instituto Mexicano del Seguro Social en las bases de sus licitaciones nacionales e internacionales también que lanzaban. Y pues entonces ya teníamos un precio un poco pactado, ¿no? Fueron, a ver, yo no voy a decir que fue un proceso, que eran procesos impolutos, ¿no? Definitivamente eran procesos que fueron observados muchas veces por organismos nacionales e internacionales, donde ciertamente había apertura a ciertos espacios de corrupción, pero que en la práctica generaron ahorros, ¿no? Y pues no veíamos los niveles de desabasto de insumos para la salud y de descontento social que vemos actualmente, ¿no? Ahora, ¿qué pasó y por qué ya dejaron de realizar esta compra? Pues porque básicamente a partir de la toma de protesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se criticó mucho el modelo y la administración entrante tenía otra visión sobre las compras, una visión completamente distinta de hay que eliminar la corrupción, que sin duda existía, ¿no? Y eso siempre es un objetivo loable, pero pues hay que pensar en otro modelo nuevo de compra que nos permita como cerrar estas ventanas que tenemos abiertas con el actual para la corrupción, ¿no? Creo que es importante decir que el modelo del IMSS fue evaluado por la OCDE, ¿no? En varias ocasiones y distintas recomendaciones se emitieron al respecto y las personas encargadas de la unidad de adquisiciones, la verdad es que lograron una profesionalización bastante relevante durante esos años para llevar un proceso tan complicado como es la compra de miles de millones de piezas de insumos de tan distinta naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, a partir de 2018 y 2019 se decide que la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda iba a ser quien iba a realizar la compra consolidada de medicamentos. Entonces, se le quita al Instituto Mexicano del Seguro Social, por así decirlo, ¿no? Porque aparte eran acuerdos que cada una de las instituciones firmaba con el IMSS. Pero ya el IMSS ya no iba a realizar la compra, ¿no? Y entonces se le asigna la obligatoriedad o más bien la responsabilidad de realizar la compra a la Oficialía Mayor de Hacienda, donde, bueno, dos distintos procesos se utilizaron, ¿no? Primero, licitaciones internacionales consolidadas y también, pues, adjudicaciones directas por aquellos casos en los que las partidas quedaban desiertas, ¿no? También es importante decirles que el tema de las adjudicaciones directas, a partir de este periodo, se ha visto incrementado, ¿no? Justamente por la gran cantidad de partidas desiertas o no concursadas o de claves desiertas que se tienen en los procesos de compra. Esto pues es contrario a una política básicamente de transparencia completa, ¿no? Es porque pues en las adjudicaciones directas uno pues, se abre más la posibilidad de entrarle a los espacios de corrupción. Pero realmente es que luego es el único medio que se tiene para tener el abasto en tiempo y forma, y más si tus procesos no logran ser como lo suficientemente ágiles y responsivos a la realidad a la realidad de las instituciones, ¿no? Entonces, a ver, este decreto, esta época fue bastante complicada. Entonces, y les estoy relatando todo esto para que nos demos cuenta que el desabasto que hoy vivimos no es nuevo, ¿no? Es un desabasto que venimos acarreando de hace muchos años, ¿no? Y para decirles que esta compra, nuevamente y reitero, no creo que haya sido la peor compra que hayamos tenido, a pesar de la nulidad de la licitación, ¿no?
y ahorita les voy a contar un poco más de eso. Pero bueno, después de esta experiencia, que la verdad fue bastante no afortunada para las instituciones del país, dirigida por, bueno, coordinada por la Oficialía Mayor de Hacienda y también en conjunto con la Secretaría de Salud, pasamos a un segundo o como un tercer periodo de compras, ¿no? De 2020 aproximadamente a 2022. En este momento pasan dos cosas interesantes. Se crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI, como la institución que iba a reemplazar al llamado Seguro Popular, que era la institución que en su momento proveía, más bien, era un mecanismo de financiamiento y de aseguramiento para que las entidades federativas pudieran proveer servicios personales de salud a las personas sin seguridad social. Es la primera cosa importante que pasa. Y la segunda cosa importante que pasa es que el gobierno federal firma un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas llamada UNOPS, para que UNOPS fuera quien comprara los insumos. Entonces, para mí, esta sí ha sido la peor compra, ¿no? La compra dirigida por la UNOPS. Ni siquiera la de la Oficialía Mayor, no esta, no la pasada. En mi parecer, ha sido la peor compra. Por dos cosas. Porque en el acuerdo que se firma con la UNOPS se iba a ceñir a los procedimientos de compra de la propia UNOPS y no a la ley de adquisiciones. Lo que nos dejaba en la completa ignomia sobre qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Con el proceso de compra. Porque no teníamos claridad, o sea, yo no sé cuáles son los procesos de compra de la UNOPS, o no me lo sé tan bien como puedo saber los procedimientos de compra que están establecidos ahora en la anterior ley de adquisiciones. Esa fue la primera. Y la segunda fue que la propia UNOPS reconoció y terminó el acuerdo con el gobierno federal por su propia incapacidad de cumplir con la compra, ¿no? Entonces, aquí tuvo que venir al rescate, por así decirlo, otra vez la Secretaría de Salud, se le asignó al INSABI que terminara de realizar la compra que la UNOPS no pudo realizar. Y bueno, pues ahí más o menos íbamos también, pues campechaneándonos a través de licitaciones más o menos consolidadas y adjudicaciones directas, el abasto de los insumos, ¿no? Cambiamos otra vez en 2022 de procedimiento de compra. Aquí también sucede, entre 2022 y 2023, no recuerdo bien la fecha, pero sucede otro evento importante que quiero rescatar, que es la desaparición del INSABI y la creación de los servicios de salud del Instituto Mexicano para el Seguro Social para el Bienestar, el ahora llamado IMSS Bienestar. Y esto es importante porque pues las compras que ya había hecho el INSABI se le pasan al IMSS Bienestar, bueno, más bien, la responsabilidad de la compra del INSABI se le traslada al IMSS Bienestar con la supervisión de la Secretaría de Salud, evidentemente, y empieza a jugar un papel importante, una nueva figura, nueva para el proceso de compra, pero no nueva en la existencia del organigrama administrativo mexicano, que es Laboratorios y Reactivos de México o Birmex. Entonces, son importantes estas dos cosas porque posteriormente que el IMSS Bienestar termina de realizar las compras, ¿no? Que antes hacía el INSABI, pues ahora ya va a ser Birmex quien realizará nuevamente los procedimientos de compra, ¿no? Entonces se vuelve a cambiar el modelo de adquisición, no quiero decir el modelo de adquisición, pero porque el modelo siempre ha sido el mismo, ¿no? El que dicta la ley de adquisiciones, salvo el caso de la UNOPS. Pero lo que sí se cambia es la responsabilidad de quién es el ente que va a llevar a cabo las compras, con todo lo que esto implica. O sea, perder la capacidad humana que ya tenías instalada, ¿no? Por años, que sabían la complejidad del mercado farmacéutico, que entendían pues sí, o sea, más bien la complejidad del almacenaje, de la distribución y de la logística. Y aquí es importante decirles otra cosa, que no nada más es cómo va cambiando y shifting la responsabilidad de una institución a otra, sino que también se desconsolidan desde que la Oficialía Mayor de Hacienda toma el papel de la compra, se desconsolidan la licitación
de adquisición, de distribución, de almacenaje y de logística. ¿Qué quiere decir esto? Que antes el IMSS consolidaba en una sola licitación suministro, almacenaje, logística y distribución. Con la oficialía mayor se desconsolidan en dos, en la de suministro y en la de logística y almacenaje y distribución. Esto evidentemente impide que se puedan consolidar a su vez los precios y que aumente el precio en el overall de toda la adquisición, distribución, logística y almacenaje, ¿no? Siendo que no llevaba la misma lógica de aumento presupuestal en las compras de insumos para la salud. Entonces, o sea, yo lo único que les quiero decir con toda esta historia es que esta era, o sea, bueno, que siempre ha sido la tormenta perfecta para tener el desabasto que nosotros tenemos hoy en día. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues que en el Inter se han emitido un chorro de acuerdos jurídicos, o sea, para que la Oficialía Mayor de Hacienda pudiera comprar con esta perspectiva de le voy a comprar a los internacionales, tuvieron que modificar la ley de adquisiciones en su momento para permitir que literalmente proveedores internacionales de India, de China, de otros países, pudieran entrar a participar sin haber agotado los requisitos de la ley de adquisiciones, de primero tener una licitación nacional, ¿no? Sin haber agotado eso. Por eso se cambió la ley de adquisiciones en su momento, pero así ha pasado en los distintos procesos de compra. Se han ido tratando de solucionar los vacíos jurídicos con acuerdos, con decretos, con lineamientos, con modificaciones a las leyes, para tratar de justificar estos nuevos mecanismos de compra, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que se den una idea, para este procedimiento de adquisiciones de 2025-2026, o sea, podríamos rastrear más de tres lineamientos que Birmex emitió en su momento para los procedimientos, para llevar a cabo el procedimiento de contratación consolidada de medicamentos e insumos para la salud, y por lo menos dos acuerdos presidenciales, ¿no? Que facultaron a Birmex, uno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, del 22 de diciembre de 2023, y otro acuerdo que fue más bien un acuerdo de, en su momento, la Secretaría de la Función Pública, que también facultaba o establecía los lineamientos para llevar a cabo las compras consolidadas, ¿no? Entonces, tenemos una inestabilidad regulatoria impresionante en el tema de las compras, ¿no? Yo si fuera persona servidora pública, sinceramente, vamos, no participaría en esto, porque el tema de responsabilidad administrativa, yo no sé si alguien lo ha revisado, ¿no? O sea, sabemos que las personas servidoras públicas están facultadas a hacer lo que la ley les dice que hagan. Entonces, yo no sé si concuerdan además las fechas donde hicieron las cosas con el sustento legal. Entonces, ahí podría haber un tema de responsabilidad administrativa durísima, ¿no? Porque tenemos esta inestabilidad normativa. Y la propia inestabilidad normativa fue la que, más bien, y el hecho de que la autoridad no cumpliera con la ley de adquisiciones fue lo que generó la nulidad, que se decretara la nulidad de la licitación abierta internacional, de la cual tanto se ha hablado y que también ha sido fuertemente causante del desabasto en nuestro país. Entonces, regresando a mi primera idea de la soberanía farmacéutica. México sí es un mercado, o el mercado, el sector público mexicano, sí es un mercado súper fuerte. Hoy a la mañana me metí a revisar las últimas cifras de la plataforma de distribución de medicamentos del gobierno federal y nada más para que vean, a la fecha se han adjudicado 273,000 millones de pesos en la compra. O sea, a pesar de todo, ¿no? Porque volvieron, evidentemente, decretaron la nulidad de la licitación, volvieron a publicar adjudicaciones directas, volvieron a publicar otro tipo de licitaciones, ¿no? Distintas para que, pues para poder acabar de adjudicar las claves que habían faltado de adjudicar. Y, estamos hablando de un mercado grande, ¿no? Tal vez no sea el más importante para la Big Pharma, pero sí somos un mercado de entrada además para Centro y Sudamérica. Y sí somos un mercado relevante que sí podríamos usar nuestra fuerza de mercado para atraer la inversión, pero el problema es que si no tenemos, si no damos certezas a la industria, pues nadie nos va a querer vender, ¿no? Si seguimos con esta inestabilidad regulatoria, si seguimos con todos este tipo de problemas, lo que va a pasar es que al final del día
vamos a tener procedimientos que van a poder ser afectos a una nulidad, pero también, pues yo no sé qué participantes del mercado vayan a quedar para que puedan solventar nuestras propias necesidades, ¿no? Ahora, el gobierno siendo muy hábil y viendo este gran poder que tienen por estas megacompras, ¿no? Que estamos hablando de más de 3.000 millones de piezas de medicamentos para que se den una idea de la cantidad de insumos que se están comprando, pues sí decidieron en junio publicar este decreto por el que se fomenta la inversión farmacéutica nacional, ¿no? Este decreto tiene como objetivo dos cosas. Primero, que COFEPRIS simplifique regulatoriamente algunos de sus trámites, porque es que hablar de abasto, y perdónenme que tal vez estoy siendo tan yendo de un lado para el otro, pero es que hablar de abasto no nada más es hablar de los procedimientos de compra. Los procedimientos de compra sin duda son importantísimos, pero estamos hablando, y nuevamente regreso a las ideas del inicio, de un mercado farmacéutico globalizado, ¿no? Donde pues vamos a requerir para las nuevas moléculas de una serie de pasos que se tienen que ir cumpliendo para que puedan siquiera vendernos en México, ¿no? No sé, pensemos y les voy a dar un ejemplo de un... Supongamos que existe un nuevo medicamento para tratar el cáncer cervicouterino, ¿no? Y elijo cáncer cervicouterino por ser un cáncer que es sumamente prevalente en México, para el cual no tenemos terapias así increíblemente innovadoras, ¿no? Para etapas más tardías del cáncer y porque pues afecta principalmente a las mujeres en edad productiva, ¿no? Supongamos que tenemos un nuevo medicamento, una innovación increíble para este cáncer. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo podemos comprar en México, no? O sea, esa es una pregunta que me han hecho que me ha hecho mucha gente a lo largo de mi carrera. O sea, ¿cómo entramos al mercado mexicano, no? Bueno, pues primero, evidentemente, se tienen que reconocer los derechos de propiedad industrial de ese insumo. Entonces tienes que tener el reconocimiento, ya sea internacional, por todos los procedimientos que dice la OMPI, vienes al INPI, reconoces tu derecho de patente y luego ¿qué? Bueno, pues luego tienes que ir con la autoridad sanitaria, ¿no? Tienes que ir con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, donde van a revisar tu dossier, donde verdaderamente van a ver que tu medicamento sea seguro y efectivo. Y en ese proceso, ¿no? Bueno, y antes de ese proceso vas a pasar por el Comité de Moléculas Nuevas, ¿no? Que es un comité ahí que también tiene la COFEPRIS donde se autoriza las nuevas moléculas. Y todo ese proceso te puede tardar, bueno, 4 años, ¿no? Y suponiendo que ya tienes los ensayos clínicos que necesitas, que ya te indican que tienes efectividad poblacional, etcétera. Ahora, esto te va a tardar y últimamente ha tardado muchísimo. Y es un cuello de botella impresionante que tenemos en México actualmente que COFEPRIS todavía no puede resolver, ¿no? Ahora, una vez que tienes tu registro sanitario, bueno, tu autorización del Comité de Moléculas Nuevas, tu registro sanitario, ya lo que puedes hacer es venderle al sector privado, no puedes venderle al sector público, ¿no? Entonces, no todas las personas en México van a tener acceso a ese insumo, porque hay otro pasito, ¿no? No quiero decirlo barrera regulatoria, pero porque tiene sus razones de existir, con el que tienes que cumplir. Es que tienes que ser inscrito en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Ahora, el Compendio Nacional de Insumos para la Salud va a revisar que tu medicamento sea costo efectivo para la población y que entonces el sector salud sí te pueda comprar y te va a otorgar una clave. Ahí ya nos echamos otro año o 2 años, ¿no? Además, el compendio no responde a las necesidades de la compra. Y una vez que ya tienes la clave del compendio, entonces ahora sí, ¿no? Ya podrías, en teoría, si te licitan en las bases, venderle al gobierno mexicano. Ahora, esto para las personas que vivimos en México, también, o sea, el hecho de que se tarden tanto los procesos hace que seamos de los países, o sea, que cuando en otro país del mundo ya tienen acceso a la innovación, nosotros no lo tengamos, ¿no? Entonces, hablando de inequidad global, también eso también está terrible. Ahora, este decreto de promoción de la inversión farmacéutica le dice a COFEPRIS simplifica regulatoriamente, ¿no? Justo para no tener este cuello de botella inicial del cual les estaba hablando. Y la segunda cosa es que crea incentivos en la contratación pública, ¿no? Más o menos dice que
En los procedimientos de contratación consolidada se va a tener que promover la participación de empresas que acrediten tener en territorio nacional inversión en la cadena de medicamentos, insumos para la salud y dispositivos médicos, el inicio de la instalación de fábricas de laboratorios o almacenes y el desarrollo de investigación científica o de productos innovadores en materia de salud. Entonces, en el Inter, ¿no? O sea, un mes antes o algunos meses antes, se publicó la nueva ley de adquisiciones, donde, si no me falla la memoria, por ahí del artículo 39 o del 36, se establece que va a haber un margen de preferencia del 15% en las licitaciones las licitaciones para proveedores internacionales que acrediten tener inversión nacional, ¿no? Entonces, o sea, el tema es que con este decreto, y se diferencia para medicamentos genéricos y para medicamentos de patente fuente única, ahora tenemos que revisar que tengan, ¿no? Este tipo de inversiones en la cadena de producción, en el almacenaje o en la investigación clínica, ¿no? ¿Y cuál es la razón detrás de este decreto? Que no creo que sea mala, pues tratar de hacerlos un poquito más soberanos farmacéuticamente y tratar además de traer la inversión a México con el spillover effect que eso tiene, creando economías de escala alrededor, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Ahora, las preguntas quedan en cómo se va, ¿no? ¿Cómo vamos a operacionalizar este tipo de decretos? ¿Cuáles van a ser las nuevas reglas para determinar el contenido nacional? ¿No? Bueno, ya las emitió la Secretaría del Buen Gobierno hace dos o tres semanas, si no me falla la memoria, donde básicamente se retoman las reglas para determinación del contenido nacional de 2010, ¿no? Y lo que se hace, además, es decir, que tiene que haber por lo menos un 65% de contenido nacional para tener este margen de preferencia. Que alcanzar para un proveedor el 65% del contenido nacional no está fácil, y menos para este tipo de medicamentos, ¿no? Ahora, ya solamente para cerrar, o sea, creo que me gustaría rescatar tres cosas, ¿no? La soberanía farmacéutica es difícil de alcanzar, justamente por cómo están distribuidas las cadenas productivas de insumos para la salud en todo el mundo. Creo que el segundo es que, si bien este proceso de compra fue súper accidentado por muchas razones, venimos de una historia de procesos de compra que no han sido eficaces, ¿no? Y que han costado vidas a lo largo de muchos años. Quiero dejar la idea también de que, si bien el mercado público de compra de medicamentos en México es súper fuerte y las autoridades hacen bien en verlo como parte del poder de negociación que tienen con la industria, sí necesitamos mejorar muchísimo los procesos para que esa misma industria que le decimos invierta en México sí efectivamente quiera venir y invertir en México y que nos quiera vender, ¿no? Y también el fortalecimiento de la industria nacional, que bueno, eso es, creo que, tema para otro, para otro podcast. Y me gustaría también dejar la idea de que el desabasto es multifactorial, que no podemos echarle la culpa solamente al mal proceso de compra, ¿no? Es que si no planeamos bien, no nos formamos en la lista de los países a los que las industrias farmacéuticas les van a vender y entonces no van a venir. Y pues, y también tiene mucho que ver con la distribución, con la logística, con la última milla, ¿no? Y lo que yo siempre le digo a mis estudiantes: policía de afuera de la unidad médica familiar mata tratado internacional y mata constitución, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Si te dicen no vas a entrar por tu medicamento, el policía de la entrada, y ahí ya, o sea, esa es tu primera barrera, ¿no? Y que también está relacionada con el acceso efectivo a los servicios de salud, ¿no? Pero que, bueno, definitivamente no está relacionada con el hecho de que tengan o no tengan tu insumo en la farmacia. Pero que tengan o no tengan tu insumo en la farmacia de tu institución, sí tiene que ver con muchísimos más procesos, más allá del proceso de compra, como les decía y les explicaba en este caso hipotético, ¿no? De un medicamento de innovación, ¿no? Lo que puede suceder. Y yo no sé si he dejado más dudas que respuestas, pero creo que sí es importante sentar los puntos sobre qué es lo que está pasando y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo actualmente, con los grandes índices de desabasto en nuestro país. Muchas gracias, Fer, por esta plática tan interesante. Me parece que sí has aclarado la multicrisis por la que atraviesa el sistema de salud en México y este concepto novedoso de soberanía farmacéutica que muchos países en vía de desarrollo, no solamente México, están tratando de alcanzar
y vivimos en un contexto geopolítico global justo con ese intento de que no solo sea soberanía farmacéutica, pero también soberanía alimentaria, soberanía tecnológica, soberanía verde, ¿no? Son términos emergentes. Es muy importante comprender de dónde viene esa demanda para una mayor soberanía farmacéutica y creo que tú lo explicaste muy bien. Por supuesto que el proteccionismo se relaciona con ese concepto de soberanía. Me quedé pues con una visión mucho más realista del trasfondo y todas las problemáticas que hay detrás del desabasto de medicinas. No sé si es una visión realista o un poco pesimista, porque me quedé, por ejemplo, pensando en esa idea de promover la inversión nacional y la producción nacional de medicamentos, pero pues al mismo tiempo, si hay una regulación tan incierta y tanta falla institucional en la regulación del mercado de medicinas en México, pienso que eso puede ahuyentar aún más a los posibles inversionistas extranjeros en el sector farmacéutico en México. Pues pienso que ese diagnóstico tan bueno con la precisión que te caracteriza puede ayudar a los tomadores de decisiones en este aspecto de la política pública a tomar decisiones más acertadas, ¿no? Y tener todos esos elementos. Y por supuesto, en algún momento de tu exposición dijiste que en ese ámbito de la regulación jurídica los errores pueden costar vidas. Creo que hay que verlo siempre con esa empatía, ¿no? Hacia las víctimas de un mal respeto del derecho humano a la salud. Y bueno, agradezco mucho que nos hayas acompañado y pues los invitamos a todos los que nos ven a la próxima sesión de nuestro seminario en la cual trataremos de otro tema muy espinoso, el de migración. Sí, en octubre. En octubre. Muy Vicky buen y Eric, día. y lo único que quisiera decir es que la idea no es generar, o sea, creo que el objetivo último del sistema no debería de ser cómo proveer abasto a todas las personas. Sin duda es importantísimo. Es cómo necesitar menos insumos para la salud. O sea, es cómo hacer que nuestra población se enferme menos, ¿no? Y también creo que eso es importante dejarlo en el imaginario colectivo. Sí, por Absolutamente. supuesto, y no mercantilizar el conocimiento en materia farmacéutica y pensar más en una visión más humanista de estos temas, que es la que defendemos desde la IBER. Absolutamente. Pues muchas gracias, Muchas Fer, gracias, y Fer. gracias a todos. Que tengan excelente día. Gracias Hasta por todo. luego.